Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al politólogo Daniel Pou. Muchas gracias por el honor. Bueno, agradecerle de nuevo la invitación que me hace a su programa, don Federico, y pues dispuesto a intervenir y tratar de compartir algunos elementos con el público que sigue este programa. Don Daniel, este es el último año del segundo mandato del presidente Danilo Medina, un segundo mandato que tiene su particularidad de la discusión política interna, la preparación de las elecciones internas y la preparación de las mismas elecciones del 2020, pero especificando en términos de gestión y de conclusión del segundo mandato del presidente Danilo Medina, ¿cómo usted ve esta trayectoria hacia el 2020? Bueno, como estamos arribando a el inicio del último año del segundo mandato del presidente Medina, hay que decir que estamos en una coyuntura muy especial, sobre todo porque también estaremos cursando el tramo que nos llevará a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2020. Hasta ahora todo ha salido más o menos balanceado. Ahora, ¿qué ha sucedido en estos 3 años del segundo mandato del presidente Medina? Nada sorpresivo. El presidente Medina ha continuado con su visión de sus políticas sociales en el área de educación, en el área de salud y en toda una serie de áreas fundamentales, que hay que decir que el gran mérito es que casi ningún gobierno había abordado estos temas de la agenda nacional con la continuidad y la agudeza, sistematicidad, sí. Correcto, es el término adecuado, sí, con que lo ha hecho el presidente Danilo Medina. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en otros aspectos? Temas como la seguridad ciudadana, temas como la promulgación de leyes que se requieren y que son fundamentales, como el Código Penal, que aunque es una actividad congresual, el Poder Ejecutivo, con el influjo que tiene sobre el Congreso y sabiendo el respaldo con que cuenta el presidente Medina en los 2 hemiciclos del Congreso, no ha hecho el esfuerzo suficiente. También tenemos el tema del Código Civil y otras leyes que son fundamentales para consolidar de manera definitiva el Estado social y democrático de derecho en nuestro país. ¿Se puede decir entonces que el presidente Danilo Medina ha fortalecido el ejercicio de la administración pública con la cercanía que ha tenido en su gobierno? Sí, el presidente Danilo Medina ha fortalecido áreas muy importantes de lo que es la gestión pública, indiscutiblemente. Hoy en día tenemos instituciones de servicios más prestas y más enfocadas en la transparencia, pero lamentablemente hay áreas que son vitales y que tienen que ver mucho con algunos nichos de poder tradicional que lamentablemente no han alcanzado la plenitud que se esperaba. Y uno de ellos es, por ejemplo, las deficiencias que presenta en el área de la seguridad el Ministerio de Interior y Policía, un ministerio petrificado que se ha convertido en un colector de impuestos para el Estado. Esa es una área importante. Tenemos, por ejemplo, un Consejo Nacional de Drogas que no ha podido realmente asumir los roles que les corresponden con relación a la responsabilidad frente a la sociedad en la prevención del consumo de sustancias prohibidas. Y tenemos otras áreas también
que han mostrado cierta vulnerabilidad en lo que respecta a los temas financieros del país. En este trienio que ha cursado el segundo gobierno, hemos visto situaciones que han demostrado grandes debilidades en cuanto al control de ciertos agentes financieros. En los últimos, diríamos, 8 meses, la cantidad de entidades financieras formales que debieron estar fiscalizadas por los organismos correspondientes, pues han producido escándalos mayúsculos en cuanto a temas de manejo poco escrupuloso de fondos. Entonces uno dice, tenemos un organismo para fiscalizarlas. Es cierto que existen ciertas argucias como la doble contabilidad, etcétera, pero los expertos en el tema tienen que percatarse realmente de la situación que se produce. Esto es una falencia que todavía muchos dominicanos nos preguntamos si las instancias correspondientes están ocupadas por personas con las capacidades necesarias. Y el otro tema es todavía cómo persisten temas en cuanto a áreas que deberían ser asumidas con políticas públicas integrales, como el problema medioambiental, como el problema agrícola, que lamentablemente se enfocan en programas parciales, fragmentados, que a final de cuentas tienen poca incidencia en la transformación estructural y sobre todo en los procesos de modernización que requiere el país. ¿Cuál es el principal reto que tiene el presidente Danilo Medina, un presidente que no va a optar por otro periodo y que va a tener que finalmente convertirse en un árbitro a nivel interno de su partido, pero que también tiene que tener un ejercicio de política pública para concluir su mandato presidencial en medio de una recta electoral? Bueno, el principal reto que tiene el presidente Danilo Medina en estos momentos es preservar la pulcritud con que se manejan los bienes públicos con relación al proceso electoral. Es el principal reto. El uso de recursos del Estado, que es uno de los grandes vicios que han afectado los diferentes procesos electorales en República Dominicana, se convierten en preocupación, incluso en la actual coyuntura, dentro de su propia tendencia y dentro de su propio partido. Ese es un tema que va a estar pendiendo como espada de Damocles sobre la cabeza del presidente Medina. El hecho de que él debe preocuparse fundamentalmente y actuar en consecuencia para evitar que los bienes públicos sean utilizados favoreciendo a uno que otro precandidato o candidato presidencial dentro de la estructura de su partido. Eso es un reto. El segundo reto que tiene el presidente Medina es, desde mi punto de vista, tratar de acelerar algunas transformaciones que están pendientes y que no fueron asumidas a su debido tiempo dentro de lo que es el espectro del sistema de justicia, con las legislaciones que hoy en día, como el Código Penal y el Código Civil, aún no han podido cristalizarse. Y todo el mundo sabe que hay temas con el Código Penal que indiscutiblemente crean pánico en ciertos sectores del espectro político dominicano, porque uno de los principales elementos que trae discrepancias en este tema no es tan solo el tema del derecho al aborto o no, que eso se podría tratar en una ley de salud pública, y es realmente donde debe entronizarse la reforma del Código Penal, excluir el tema del aborto y continuar con los temas de política criminal que son fundamentales. Eso es un tema que es un desafío planteado, el tema del Código Civil, que si el presidente Medina no logra
que eso se cristalice en este último tramo de su gobierno, pasará a la historia con una deuda importante dentro de lo que es la agenda de la transformación de República Dominicana. Y por el otro lado, este último tramo también plantea un desafío para el presidente Medina, en tanto que hay, como le decíamos, áreas cuyos incumbentes, específicamente ministros y directores generales, no la han asumido con la entereza y la responsabilidad que requieren los tiempos. Y pongo fundamentalmente énfasis temas como el medio ambiente, agricultura y el tema de la seguridad ciudadana. En términos de liderazgo, ¿cómo perfila al presidente con el asunto interno y el asunto administrativo? Entiéndase, el gobernar, el ejercer políticas públicas. Bueno, el presidente Medina ha hecho sus esfuerzos en implementar políticas públicas innovadoras, pero hay un tema que va más allá de la propia voluntad de cualquier presidente que se entronice en la primera magistratura de República Dominicana. Es el tema de las transformaciones, porque el tema de las transformaciones requiere desplazar ejes de poder que son muy importantes y que al parecer todos los gobernantes, pues cuando se le presenta ese desafío, prefieren asumir una postura conservadora, y el presidente Medina no ha sido diferente en eso, aunque ha logrado hacer que determinados procesos contengan un contenido más democrático dentro del Estado. Por ejemplo, el sistema de compras y contrataciones del Estado, que cada día más se aproxima a una visión de transparencia y controles internos que le permita al Estado eficientizar sus recursos. Pero otros temas de los procesos de toma de decisión y de transformaciones institucionales no han logrado prosperar como se esperaba. Pero, por un lado, hay que decir que el presidente Danilo Medina conserva y consolida en su persona un liderazgo notable, con niveles de credibilidad importantes, pero con relación a lo que ha venido sucediendo en su partido, el presidente Medina indiscutiblemente y en términos de proyección, al parecer va a perder una franja importante de su territorio de influencia dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Regresamos en breve con el politólogo Daniel Pou. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el politólogo Daniel Pou. La situación interna del PLD está en ebullición, está que arde a nivel llano. Ciertamente. Vemos a veces un panorama como una especie de fuente ovejuna, pero también una disgregación y un enfrentamiento interno entre los que procuran ser el delfín y a un Leonel Fernández impertérrito en busca de consolidar la simpatía interna en el PLD. ¿Cómo puede desenredarse esta madeja, don Daniel? Mire, el PLD se le plantea en esta coyuntura un gran desafío, porque hay que decir que si bien el PLD no tiene frente a sus propósitos una oposición consolidada que dé muestras de estrategias inteligentes y proactivas, no es menos cierto que lo que ha sucedido hasta el día de hoy dentro del Partido de la Liberación Dominicana ha producido profundas fisuras. Y por lo visto, estas fisuras empiezan a extenderse incluso al interno del propio bloque hegemónico que ha conservado el presidente Danilo Medina.
manifestaciones como la que ha hecho Reinaldo Pared Pérez sobre el tema del liderazgo real dentro del Partido de la Liberación Dominicana, el mismo señor Amarante Barret, que ya dio una alerta sobre desigualdades en términos de posibilidades para concurrir a unas primarias donde se elija el candidato presidencial del partido. Y una que otra, podríamos decir, fricción, como la manifestada por el licenciado Domínguez Brito, pero ya frente a Leonel Fernández, nos dice que dentro del Partido de la Liberación Dominicana, en esta recta intermedia hacia el proceso electoral, se podrían producir profundas fisuras, no tan solo entre el grupo que lidera el presidente Danilo Medina y el grupo del doctor Leonel Fernández, sino también a lo interno del grupo del propio presidente Danilo Medina, ya que de acuerdo a algunos observadores, el respaldo del presidente Medina se vuelca sobre uno de sus exministros, específicamente el licenciado Gonzalo Castillo, es ministro de Obras Públicas, con más notoriedad que sobre los demás precandidatos. De hecho, ya al día de hoy aparecen denuncias donde las ventajas y facilidades que se le han ofrecido al licenciado Gonzalo Castillo crea una competencia desigual dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y esto puede hacer variar la correlación de fuerzas al interior del partido. En el PLD, que es un partido que siempre fue un partido que funcionó por estructuras que eran grupos cerrados y que se correspondían con una calificación jerárquica, los nobles nunca han sido bien vistos. O sea, las personas que no han tenido trayectorias prolongadas, como Temístocles Montaz, como el propio Domínguez Brito, como Reinaldo Pared Pérez, que es un elemento de peso y ha sido un elemento de peso que se ha tirado sobre sus hombros grandes responsabilidades en momentos de crisis, no tan solo internas, sino crisis institucionales. Pues la presencia de una persona como Gonzalo Castillo, que prácticamente se ha venido a conocer a través de su desempeño en el gobierno del licenciado Danilo Medina, pues esto crea escozor. Sobre todo porque el licenciado Gonzalo Castillo nunca ha sido visualizado como una figura política electoralmente potable. Entonces, por lo visto, estas ojerizas van a despertar algunos demonios dentro del Partido de la Liberación Dominicana que van a impactar fuertemente en el liderazgo sobre que se sostiene el licenciado Danilo Medina dentro del bloque hegemónico que él lidera en esa organización. Hemos visto en los últimos tiempos en el PLD que los nubarrones, las tinieblas, se expresan en un panorama prácticamente despejados, y una muestra de ello es en la última reunión del Comité Central, donde se hicieron todos los pronósticos y sin embargo salió sin mayores traumas. Otras sesiones de ese organismo del PLD han sido así. ¿Puede esto también impactar y reflejarse en esta especie de maraña que se está pintando actualmente? Sí. Bueno, yo fui de los que me atreví a predecir el día antes de la reunión del Comité Central y días también anteriores correspondientes a la semana pasada, que era imposible que al doctor Leonel Fernández se le cerrara el paso para participar en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, porque eso significaba, en términos inmediatos, dividir al PLD en dos pedazos. Y eso era evidente.
El licenciado Danilo Medina, que es un político muy ducho, muy de mucha trayectoria, tomó una iniciativa que fue una jugada maestra, a pesar de que dentro de su sector había personas que pretendían que la votación del Comité Central se hiciera precandidato por precandidato. Y el licenciado Danilo Medina volvió a aplicar la fórmula de una plancha donde prácticamente fueron incluidos todos los precandidatos, incluso algunos inscritos a último momento, como el licenciado Melanio Paredes. Pero bien, Danilo Medina sabe manejarse muy bien en la política y hay que tener bastante claro que él ha podido siempre hacer las jugadas que son necesarias, los movimientos que son necesarios para por lo menos mantener unificado, aunque sea de manera formal, el Partido de la Liberación Dominicana. En todo este trayecto, ¿dónde se ve la ventaja a nivel interno en esta especie de balotaje que se está dando en el PLD? Bueno, ahora mismo todos los surveys, encuestas que he visto aplicados por diferentes instituciones, y muchos de ellos patrocinados hasta por grupos privados a los cuales yo tengo acceso, el doctor Leonel Fernández encabeza la preferencia, tanto en el ámbito interno del Partido de la Liberación Dominicana como en el ámbito externo. Claro, en segundo lugar nos hemos encontrado que se encuentra el licenciado Gonzalo Castillo, que es una candidatura que ha crecido con apenas días de manera significativa, pero que por lo visto quizás no pueda crecer lo suficiente para lograr superar al doctor Leonel Fernández. Porque el doctor Leonel Fernández es un político de larga data, hay que recordar que tiene aceptación de sectores importantes de la vida nacional y sobre todo que es una persona que ha tenido una trayectoria con altas y bajas, pero que ha sido determinante en la vida nacional. El liderazgo y el peso político del presidente Danilo Medina no lograría inclinar cualquier balanza que sea contraria al sector que lo promueve. Bueno, el presidente Danilo Medina podría realizar maniobras inteligentes para tratar de fortalecer al candidato por el cual él decida, el precandidato por el cual él decide inclinarse. Pero hay que tener bastante claro que el liderazgo no se transfiere. Y esto, formar un líder no es lo mismo que formar un dirigente. Y eso es uno de los temas que habría que discutir en este país. Entonces, enfrentar a un dirigente del PLD como Gonzalo Castillo, con un líder como lo es Leonel Fernández, le guste o no le guste a alguien, yo creo que es por el momento un enfrentamiento bastante desigual. Leonel Fernández tiene un aval, Gonzalo Castillo se le conoce por su gestión bastante positiva en el Ministerio de Obras Públicas, pero no es una persona que ha dado muestras de tener una visión de Estado acabada como para merecer una presidencia de la República. Por último, si se unen todos en contra de Leonel, ¿pueden vencerlo? No, es que la puntuación de Leonel es muy sólida. Y en los últimos surveys que he visto, los últimos muestreos, incluso está tendiendo a subir. Entonces, las cifras que obtienen, que marcan los demás precandidatos, son cifras realmente poco significativas con relación a un 15% que le vi que en uno de los muestreos que se hicieron se le otorgaba a Reinaldo Pared Pérez. Pero, más sin embargo, en esto hay muchas discrepancias y contradicciones. Yo creo que va a haber que esperar un poco que el trayecto se recorra con mucho más
podríamos decir, distancia para poder predecir lo que pudiera suceder. Muchas gracias, don Daniel, por su comparecencia aquí en Esferas de Poder, donde siempre las puertas estarán abiertas. Bueno, muchas gracias. Yo me dispongo siempre a sus órdenes para poder colaborar con usted y su programa. Muchas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el politólogo Daniel Pou. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez.